¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos. Yo siempre he dicho que los 2 días más alegres para venir a trabajar son los lunes y los viernes. Así es que hoy estamos también alegres. Mire cómo se mueve esa agenda mediática. Ayer el gran show, gran escándalo en el Congreso Nacional. Hay cosas que tienen sus lecturas, ¿verdad? Cada analista tiene su forma de pensar. Para algunos fue show mediático. Realmente para otros se violentó el proceso porque entró la fiscalía ahí de un solo. Aunque ahí le han mandado tanquetas a ese Congreso Nacional. ¿Y qué? El Congreso, como la Constitución, lo violentan, pero no hay manera. Han habido algunas reacciones y aquí en ICN, en el espacio de noticias, los compañeros se han encargado de recoger una cantidad de reacciones sobre eso. Precisamente vamos a hacer algún recuento. Antes creo que, es que ya lo había dicho el comandante del Pueblo Unido. Comandante del Pueblo Unido, don Roosevelt Hernández, ha dicho que la ministra, la secretaria de Defensa es su jefa y que a ella le va a hacer caso. Mientras Yulisa Villanueva pide a gritos de que la llamen el Congreso Nacional para llevarle pruebas a los congresistas de los policías que han ascendido y que supuestamente están vinculados a actos ilícitos, mientras la viceministra de Seguridad pide a gritos que la llamen al Congreso, el hombre se esconde tras la figura de su ministra, de doña Rixi Moncada. Y es que también hay problemas ahora con lo de la cárcel en La Mosquitia, en Mocorón. Dice el general de las Fuerzas Armadas que ese terreno es del Ejército, que es de las Fuerzas Armadas. Yo escuché a Mirna Wood diciendo que es la vicepresidenta de la Asociación de Misquitos, los Ahuacas también, o qué es, sí, una asociación de misquitos ahí. Que no, que eso se le habían cedido del término territorial de los misquitos, habían cedido ese terreno a las Fuerzas Armadas, que no, para que instalaran el hospital, el batallón, pero el batallón iba con la condición de que el batallón pudiese cuidar los bosques. Pero dice que no va a haber deforestación ahí, que no va a haber ningún impacto. ¿Cómo será eso? Pero es que hay uno que le dan ganas, ¿va? También. Ramiro Muñoz dicen, me dice un amigo que anda detrás del puesto de las Fuerzas Armadas, pero yo no sé si es cierto o no. Supuestamente, Leo, yo siempre hay que decir eso, porque te pueden llamar, Leo, yo, y no tenés pruebas. ¿Qué ha dicho Ramiro Muñoz? No, él se lavó las manos, dijo que él no había estado en las cárceles, ¿va? Con eso de las muertes, pero tiene razón, él no estuvo ahí, pero sí ha venido con toda una carrera militar. Escuchémoslo. La masacre de mujeres. Bueno, ese es un tiempo, con todo respeto, que no correspondía a mí. Entonces me imagino que cuando sucedió eso, los investigadores que fueron tomaron las evidencias, tomaron las declaraciones. Es más, si a nosotros nos permiten y nos solicita el Ministerio Público hacer el procedimiento que quiera, o el juez que quiera hacer cualquier cosa, por nosotros no hay ningún problema. Las puertas de todos los centros penales están abiertos, no solo para el Ministerio Público, para la Corte, para Derechos Humanos, para ustedes. Porque a veces uno cree que ahí hay problemas. Mire, estamos en orden, estamos en paz. Entonces, pero esto también hay que mantenerlo.
tenemos que mantenerlo. Sabemos nosotros contra lo que estamos luchando. Sabemos quiénes están dentro y quiénes apoyan los que están dentro. Entonces tenemos que tener siempre el control de estos lugares. El CESPAD en un reciente informe critica que la Policía Militar mantenga el control de las cárceles. El CESPAD recientemente dio un informe, hace 3 días. Pregúntele a ver quién quiere que lo controle y con gusto se lo pasamos. Dígame, mírenme, le voy a decir una cosa. La Policía Militar o las Fuerzas Armadas es una institución para servir a Honduras. ¿Y usted cree que nosotros queremos hacer ese trabajo? El que opine en contra de esos, que nos diga quién lo haga, pues. Simple y sencillamente, estamos trabajando en un sistema penitenciario donde se están formando los oficiales, donde se están formando los agentes penitenciarios. Tenemos 2 años de estar trabajando con una academia penitenciaria. Estoy claro que exigimos nosotros más, pero vamos en camino, vamos en camino. Pero mi pregunta es clara: todos aquellos que no están de acuerdo que la Policía Militar lo haga, con todo respeto le solicito, y que me digan quién quiere que lo haga. Y con gusto se los entregamos, hombre. Si esto, ¿usted cree que el Policía Militar quiere estar ahí? Hoy en los centros penales está preso el privado de libertad y el Policía Militar, que está haciendo un trabajo altamente honorable en los centros penales. ¿Cuál es el mensaje de la población a esta fecha? Bien. Ahí lo que hay que preguntar es las denuncias que hay de violación a los derechos humanos en las cárceles. A eso hay que preguntarle. Las supuestas denuncias que hay de violaciones a los derechos humanos en la cárcel. Ahí no pasa nada. Fíjese que debería insertar lo que le respondió Mirna Wood sobre esto del batallón. Sobre esto del batallón a Roosevelt Hernández y a doña Rixi Moncada, pero precisamente lo del batallón, les da respuesta a lo del batallón, pero le da respuesta a lo de la cárcel, que ya desistieron de la cárcel. Ya desistieron de la cárcel, pero en Islas del Cisne, ¿no? Y ahora dice que no van a tocar nada, no se va a afectar nada del ambiente en la Mosquitia. Escuchémoslo. No tiene ahí mismo. Bien, ya vamos a ver. Vamos a ver pero ¿qué ha dicho el comandante de la Fuerza Armada sobre ese llamamiento que le han hecho los diputados? Dice que no va. Que no, dice, porque solo es que él solo le va a hacer caso a doña Rixi Moncada. Vamos, escuchémoslo. No, recuerde que hay un fundamento institucional y es jerarquía. La jerarquía significa orden, significa distribución de poder. Entonces, en el mando, en esta estructura jerárquica, tengo una comandante general de las Fuerzas Armadas. Si yo violento eso, estoy yo cayendo en una ilegalidad. Tiene que ser dirigida a la comandante, a nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas, y ella dispondrá la solicitud de un poder del Estado. Tenemos que hacer ese espacio de diálogo. Nosotros ya hicimos la primera acción. Si hay una oposición, si hay un pueblo que se siente como presionado por la presencia de este centro de reclusión de emergencia, pues tendrá que haber un espacio de diálogo. Eso es lo que me dice mi razonamiento. Son predios del Estado, del gobierno. El gobierno estaba bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, y pues nosotros pues estamos en la disposición de poder contribuir con estas políticas públicas. Nosotros se inicia desde la planificación, ya nosotros lo iniciamos, ya tenemos en la parte de la planificación, y pronto estaremos realizando las acciones. Pero obviamente vamos a tener que hacer un diálogo. No somos no es un gobierno, pues ustedes saben que una de las características de este gobierno pues es la parte del diálogo. Bien. Tiene su propia jefa. Ahí lo que nos extrañó a nosotros fue una parte cuando dijo que él solo tenía oídos para la presidenta y la ministra de Defensa y la Constitución de la República. ¿Dónde la deja el comandante Roosevelt? Ahora ha dicho que
eso les corresponde también, esos terrenos, esos predios donde van a construir las cárceles, les corresponde a las Fuerzas Armadas. No, eso le corresponde. Bueno, es que por eso se han hecho empresarios, ¿va? Y todo. Qué bueno, ¿va? Tan solventes, o sea, hay una buena cuota, que se les está revisando su sistema de previsión y hay una buena cuota para la gente que está jubilándose. Eso es bueno para la institución, está sólida económicamente. Pero la gente de Mocorón y otras comunidades ya están protestando. Y hay una respuesta, han habido protestas ya, que no van a permitir, les dicen, construir esa cárcel. Porque, sencillo, todo lo que trae una cárcel en ese sector. Pero vamos a escuchar a Amir Naud. A ver si lo tenemos ya en el... Escuchemos a Amir Naud, qué es lo que le contesta al jefe de las Fuerzas Armadas y a la candidata de Libre en relación a la construcción de esta cárcel. Veamos. ¿Saben? El bello departamento de Gracias a Dios, donde viven 4 pueblos originarios: Misquitos, Pech, Tahuascas, Garífunas y muchos que del interior del país han ido, se han casado, tienen sus hijos, viven ahí en paz con Dios. Y solo es a Dios que le demos respeto. Y solo es a Dios que los misquitos nos arrodillamos y le decimos: Señor, gracias por cuidarnos y mantenernos durante todos estos años y que hemos resistido al abuso de estos gobiernos, de estos malos ministros. Y ahora voy a decir de un general de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt, que ha convertido las Fuerzas Armadas de Honduras en un colectivo de Libre. El día de ayer llegó a Mocorón, a mi tierra. Eso hizo usted ayer, general. Entró a mi tierra y abusó e irrespetó a mis ancianos, a mis líderes, porque usted no está autorizado para llevar una cárcel de máxima seguridad en Mocorón. Si usted es el general de las Fuerzas Armadas de Honduras y ha puesto a la disposición del Libre las Fuerzas Armadas, hágalo, pero usted no tiene la autoridad para ir a construir una cárcel de máxima seguridad en La Mosquitia. Mi pueblo, mi gente, está molesta. El día de ayer, no sé cuántas llamadas tuve, casi no he dormido de estar hablando con mi pueblo. Y dice mi pueblo, dice mi gente, que primero se va el batallón que esté en Mocorón antes que usted lleve una cárcel de máxima seguridad en La Mosquitia. Porque está un batallón ahí, es porque mi pueblo, mis ancianos, mis ancestros lo permitieron, por eso está ahí. Pero eso a usted no le autoriza, general Roosevelt, a llevar una cárcel de máxima seguridad. Y quiero decirle a Rixi La Penca que lea los convenios y tratados internacionales que Honduras es firmante. No sea ignorante, porque el actuar de ustedes dos ayer, general, usted Roosevelt y Rixi La Penca, es porque desconocen los tratados y convenios internacionales y que Honduras es firmante. Y nosotros, los 4 pueblos originarios que vivimos en el departamento de Gracias a Dios, vamos a hacer valer nuestros derechos. Así es que, general Roosevelt, vuelvo y repito, usted decide la continuidad del batallón en Mocorón o se va junto con la cárcel que usted quiere hacer. Porque mi pueblo no va a permitir la construcción de ninguna cárcel de máxima seguridad en Mocorón para que ustedes lleven reos
de alto peligro para la Mosquitia. ¿Por qué no construyen un hospital en Mocorón, General Roosevelt? Ajá. Rixi, no la quiero ni mencionar, porque es una mujer tan ignorante. El respeto se gana, y ustedes irrespetaron la Mosquitia. Y ahora téngase las consecuencias. No habrá cárcel de máxima seguridad en Mocorón. Eso lo dice mi pueblo. Y hoy se lo estoy diciendo para que después no digan que no se lo dijimos. Noticias Damni. Bien, ya escucharon ustedes el mensaje que le manda Mirna Wood. Vamos a ir a una breve pausa. Al retorno, nuestro tema ya de fondo. Usted se ha preguntado que ha sacado un préstamo personal, un préstamo para vivienda, que de inmediato usted quiere, le está subiendo esos intereses. Y la gente dice, los bancos me están atracando. ¿O quién es que está atracando? O sea, o es que no hubo una política de gobierno, una asertiva, o sea, para que pudiesen cobrar, porque responsable al final usted tiene que pagar por un préstamo y al final la cuota, le suben las cuotas, le sube la cuota que está pagando y no le baja nada el capital. Siente usted que no avanza con ese pago. Entonces los préstamos personales, si usted quiso comprar su vehículo, sacó un préstamo, hizo un préstamo personal por cuestiones de enfermedad, quiso reparar su casa en algún momento, el préstamo que ya tenía con la vivienda, excepto creo que los préstamos que hacían con Banprovi para comprar vivienda, creo que no se modificaron esas tasas. Pero no, ya tendremos al experto economista Mario Palma del FOSDE, que nos va a explicar el porqué. Y el porqué del deslizamiento también de la moneda. El Empira cuesta cada día menos. Cada día menos. Y de repente, ahí las reservas. ¿Qué pasó con las reservas? Al retorno. Bien, nuestro invitado de esta tarde. Bienvenido. ¿Cómo está, Ali? Viene de una Bien, actividad. muchas gracias. Sí, fíjese que venimos ahí corriendo en el tráfico que es clásico ya de los viernes en nuestra ciudad. El tráfico ya no lo va a resolver en la capital. Por mientras no haya un sistema de transporte público bueno y seguro, difícilmente lo veo complicado. Sí, fíjese que ese es uno de los temas bastante relevantes en temas del país, especialmente a los que estamos en la capital, ¿verdad? Sí. A pesar de que se han hecho o se han destinado una gran cantidad de fondos, digamos, a temas de mejora de la infraestructura vial de la capital, el tema del tráfico sigue siendo un desafío, en parte por la deficiencia de la estructura vial, creemos nosotros, y también un poco la cultura que tenemos o la falta de cultura vial que tenemos los hondureños, especialmente los de la capital. Cuéntenos un poco sobre este interrogante que lanzamos al aire. Realmente la gente está preocupada porque, fíjese, aparte de que la depreciación, o sea, el empira, el deslizamiento de la moneda, no le ajusta el dinero a la gente. Y aparte de eso, con esos préstamos que ha sacado con la banca, ¿por qué tengo que pagar más? Ya me pagaba una cuota de 4.500, que ya le aparecen, no, ahora tiene que pagar 4.551, y ahí le van subiendo y ahí le van subiendo, y eso es terrible al final. Sí, fíjese que esa reflexión es importante. Recordemos que a partir del mes de agosto, el Banco Central, como la autoridad monetaria del país, tomó la decisión de subir lo que se llama tasa de política monetaria. Para los que nos miran y escuchan, le entiendan, la tasa de política monetaria básicamente lo que busca es afectar la cantidad de dinero, la cantidad de efectivo, ¿verdad?, que circula en una economía. Y como las leyes de la economía le dicen, a medida que usted limita un recurso, en este caso vuelve más escaso el dinero, el precio sube. ¿Y cuál es el precio del dinero? La tasa de interés. Por lo tanto, entonces la teoría económica le dice que si usted sube la tasa de política monetaria, que en Honduras se hizo en 2 tramos,
un aumento de 1.5 si no mal recuerdo, y luego un aumento de un punto para situarse en 5, pasó de 3 a 5 y fracción. Entonces eso se va a traducir en un aumento en las condiciones de crédito. Y obviamente esto es lo que usted dice, donde los hondureños empezamos a experimentar el hecho de que las cuotas de nuestros créditos, ¿verdad?, empiezan a subir asociado a esa decisión de política monetaria. Pero la incomodidad de la gente, ¿cómo explicarle a la gente? O sea, así en términos sencillos. Siempre se ha dicho, los economistas tienen una forma todo. Bien rara. No es que complican todo, sino que como que no sé si hay una cuestión pedagógica, por decirlo así. Muy probablemente, espero tener la capacidad de explicarlo. Bien, básicamente lo que le están diciendo es que es más caro accesar al dinero, ¿verdad? Y el precio del uso del dinero es la tasa de interés. Entonces, simple y sencillamente la tasa de interés sube. Y como hay que ver lo que dicen las letras pequeñas de los contratos de crédito que tenemos, ¿verdad? Entonces seguramente se están haciendo ajustes a las tasas, especialmente esto tendría que afectar más a los nuevos créditos, a las personas que están optando a nuevos créditos, ¿verdad?, que van a tener que pagar o ya están pagando tasas más altas. Eso, mire, la teoría económica es clara en eso, y eso es uno de los efectos que tiene. Ahora, ¿qué es lo que buscó el Banco Central con esto? Básicamente afectar el consumo, ¿verdad? Cuando uno sube la tasa de política monetaria, lo que busca es afectar el consumo de los hogares, es decir, que los hogares empiecen a hacer prioridades de consumo. Básicamente eso es lo que se busca, y la consecuencia entonces es el aumento en la tasa de interés. ¿Qué responsabilidad tiene la banca en esto? Bien, mire, aquí en términos de análisis económicos y por los mecanismos de transición que tiene la economía, la banca simple y sencillamente traslada, ¿no es cierto?, la decisión de política pública la traslada al usuario. Aquí lo que se podría pedir es, bueno, sacrificar un poco de sus ganancias a favor de que ese aumento en el costo del crédito no se traduzca en un 100% a los hogares. Esa sería una de las formas, pero realmente ahí ya es una petición un poco más complicada también. Sí, complicada y bueno, es prácticamente en términos empresariales es sumamente complejo, porque es prácticamente acudir al tema de la buena voluntad. Mire, en economía hay un tema que es interesante, fíjese, toda política pública tiene 3 cosas que son interesantes en temas de una política pública. En economía, si usted quiere que las cosas se cumplan, usted lo hace con zanahorias, con palos o con sermones. Esas 3 cosas son fundamentales. La zanahoria significa que usted genera en los individuos un incentivo. Esto viene de la zanahoria puesta para que los conejos la persigan, ¿no es cierto? Entonces van persiguiendo un objetivo, ¿ya? O sea, usted genera los incentivos y los individuos tienen un comportamiento. Los palos es, bueno, si no cumplís, te castigo, te pego, te castigo, la ley te va la vara, ¿verdad? Lo que estábamos acostumbrados hace muchos años, muchos de nosotros. ¿Cuál es psicólogo? ¿Cuál es? Bueno, usted ya lo dijo, ¿verdad? Y los sermones es, bueno, acudir, ¿verdad?, a la buena voluntad de las personas, ¿verdad? Entonces eso en política económica es bien interesante, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente casi nunca funciona ese, ¿no? El último. Es más complejo, porque obviamente... Porque el objetivo es ganar. Exactamente. ¿Sabe por qué? Porque el tema es que también cuando se sube el tema de la tasa de política monetaria, al empresario, al banquero, se le hace más caro a él también accesar al crédito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay una subida de las tasas de interés activas, pero ellos también tienen que subir la tasa de interés pasiva para atraer los ahorrantes, es decir, entonces hay prácticamente una escalada en todas las tasas de interés y sería bien complejo pedirle al sector empresarial, no digo que no se puede, claramente, no digo que no se puede, pero es sumamente complejo. ¿Y esto se mueve a factores exógenos, factores externos? No, definitivamente, mire. Hay un mercado. Exactamente. La teoría económica es clara en el sentido de que si usted sube la tasa de interés, automáticamente tiene un desplazamiento, una disminución en la inversión,
¿verdad? ¿Por qué? Porque es más caro accesar al crédito. Entonces para el inversionista es más caro accesar a esos recursos de financiamiento. Entonces, simple y sencillamente, eso hace que las decisiones de inversión, ¿verdad?, se retrasen, ¿verdad? De hecho, hay unas teorías en economía que es clara. Cuando uno analiza el mercado de fondos prestables, que son el mercado de crédito, le dice, sube la tasa de interés, automáticamente disminuye la inversión. Es una relación inversa, lo que se llama en economía, la que hay entre la tasa de interés, que es el precio del uso del dinero, y el uso de recursos para inversión especialmente. Y hay un porcentaje, digamos, que también se fija de fuera, o sea, hay un porcentaje, o lo fija aquí realmente, o a veces puede fallar el nivel de porcentaje debido a una política pública económica, o sea. Sí, mire, en este caso específico, la tasa de política monetaria afecta a todos los créditos en moneda nacional que se dan dentro del mercado financiero nacional, ¿verdad? En el caso de empresas, especialmente empresas capitales que son extranjeros, que seguramente obtienen fondos de otros lares, ¿verdad? De otras sociedades, de otros países, entonces estarán sujetos a lo que pasa con las tasas de política monetaria en esos países. Pero es interesante, fíjese que Honduras es en términos de política monetaria hemos tenido un comportamiento, uno en economía le dice contraintuitivo con respecto a cómo se ha comportado esta variable en el resto de economías del mundo. De post pandemia, ¿verdad? En las economías del mundo la tasa de política monetaria se tendía a subir. En Honduras se mantenía estable. Desde el 2020 en 3%, si no mal recuerdo. Honduras se mantuvo estable. Pasadita un poco adelante, hace unos meses atrás o a inicio de este año, la tasa de política monetaria empezó a disminuir, ¿verdad? Y en Honduras empieza a subir. Entonces tenemos ahí ese desbalance, ese fenómeno, ¿verdad?, que habría que analizarlo ya por los mecanismos de transmisión que tiene la economía, cómo esa decisión de política económica, especialmente monetaria, ha afectado el mercado nacional. Ya han pasado, la primera, creo, si no mal recuerdo, fue en agosto, luego creo que fue septiembre o octubre, entonces esperaríamos que en diciembre, enero ya se pueda hacer algún análisis con respecto a qué ha pasado en las variables en el país, pero sin duda alguna va a tener un efecto directo en lo que usted ya ha mencionado, ¿verdad? Como hay muchas personas que ya empiezan a ver este efecto en sus cuotas de crédito y seguramente en temas de inversión también está generando algún impacto. Fíjese que hay algo que llama la atención y que la gente nos ha escrito, y es ese impuesto de retención sobre la fuente, en retención de la fuente, que la gente gasta bastante en su pago de sus hijos a la escuela, en matrículas, pagos en salud, pagos en todo esto, y el impuesto no les toma nada en cuenta de toda esta situación. Realmente eso podría revisarse. Mire, ese tema es bien interesante, porque el tema de la declaración del impuesto sobre la renta, ¿verdad?, determina ya en su ley cuáles son los gastos que uno puede considerar para reportarlos, ¿verdad?, para pasar de la renta bruta a una renta neta, que están relacionados básicamente a gastos con la actividad productiva, algunos de ellos, y los gastos médicos que tienen un monto fijo. En este caso, el tema de la escolaridad o los gastos que una familia hace para tener a sus niños en una escuela privada no son parte de esto, y eso es discutible si deberían ser considerados o no. ¿Por qué? Porque básicamente este gasto de la familia se da porque esta familia que toma la decisión de poner a sus niños, y lo hablo en primera persona porque es una decisión de familia, ¿no? Dice, bueno, voy a poner a mis hijos en una escuela privada porque a la consideración personal de cada una de esas familias, el servicio que presta, en este caso el servicio público de educación, no es lo suficientemente eficiente, ¿verdad? Mira muchas deficiencias en términos de la prestación de servicio, entonces dice, voy a hacer un sacrificio presupuestario interno de la familia y voy a pagar. Y aquí es interesante ver
ese sacrificio que están haciendo esas familias, porque mire que es interesante, eso es un tema muy asociado a clase media, ¿no es cierto? Que son los que tenemos esa... Así es. Y los que, bueno, tenemos la dicha de tener algún tipo de ingresos y que destinamos nuestro ingreso para que nuestros niños vayan. Pero si uno revisa, por ejemplo, los hogares que reciben remesas, fíjese que los hogares que reciben remesas también destinan una buena parte de su ingreso a temas de educación. Es decir, también ellos, ¿verdad?, están haciendo un sacrificio para que sus niños salgan del sistema público y vayan hacia un sistema privado. Y eso solamente lo que nos indica es que, obviamente, cuando la familia hace la evaluación del servicio público de educación, determina que no es lo suficiente o que no tiene la suficiente calidad como para garantizar una buena educación y que finalmente le garantice una mejor inserción a sus hijos en torno del sistema productivo una vez que sean adultos. Pero sí, pero fíjese que hay ese sacrificio y la gente por eso se va muchas veces, para mejorar las condiciones económicas de su familia, de sus hijos, sacarlos de una cuestión pública que no cumple al final de cuentas, se cumple con un calendario escolar, pero ya con eso basta, y la calidad educativa, ¿dónde está? O sea, por eso es que uno busca un mejor estatus, una mejor educación para los hijos, a prepararlos para un mercado laboral, que al final de cuentas, como usted es el mercado laboral. Mire, vamos a ir a una breve pausa, pero así como me explicó lo de la zanahoria, lo de la vara y lo de la buena. El sermón. A lo moral de las personas, exacto. Es para afectar el tema moral de las personas. Así me voy a explicar cómo es que se da el deslizamiento de la moneda. Y usted había dicho algo que, si bien es cierto, no lo ha expresado el Banco Central de Honduras, y hay buenas noticias sobre las reservas. Sí, los fondos de la reserva. Al retorno. En el registro de hoy. Esta tarde con el analista en temas económicos del FOSDE, Mario Palma. Cuéntenos, Lick, así como nos explicó, ¿a cuánto va a llegar el Lempira? O sea, ¿cuánto va a llegar, bueno, el dólar en relación al Lempira? Es decir, ¿cuánto el Lempira nos va a costar para el próximo año? Y hay cosas que se quedaron, mire que no funcionó esa ley que habían dicho que iban a dejar de cobrar en dólares, porque yo veo que esa universidad católica sigue cobrando en dólares. Hizo un compromiso y le siguen cobrando los dólares. Y estas compañías de telefonía también siguen cobrando en dólares. Ahí le llega, mire, tantos dólares le cuesta equivalente a tantos lempiras. O sea, ¿a cuánto va a quedar eso? O sea, ¿a cuánto va? ¿Cómo el deslizamiento que se viene dando? ¿Y a cuánto se avisora que? Pongámosle de aquí a junio, ¿se pueden hacer proyecciones? Sí, definitivamente se pueden hacer proyecciones. Por ejemplo, el dato que nosotros tenemos es al 28 de noviembre, estaba 25, 28, 67. Eso en lo que... Puede colocarlo aquí, no hay problema. Sí, en lo que iba del mes estábamos hablando de 18 centavos de deslizamiento del Lempira con respecto a la principal moneda, que es el dólar. Es decir, en los últimos meses, a partir de septiembre, octubre, es donde se empieza a observar un mayor deslizamiento, ¿verdad? Lo que se llaman microdeslizamientos. Eso es un poco lo que se está utilizando. En comparación con el valor que tenía hace un año, el Lempira se ha deslizado en 50 centavos. Básicamente aquí lo que Cuando decimos deslizado a 50 centavos, ¿cuánto vale un Lempira entonces? Hoy en día está 25, 28, 67. El dato que yo estoy analizando aquí, para no generar confusión, es el dato de venta. Porque el Banco Central usa uno que se llama dato de referencia, pero realmente cuando usted va a un banco no le cobran el dato de referencia, le cobran el dato de venta de la divisa, ¿verdad? Cuando va a comprar esos dólares. Entonces, para que la gente entienda, ¿verdad?, por qué es importante este tema de la política cambiaria en el país. Primero, porque recordemos que gran parte de los bienes que consumimos los hogares en Honduras y que consumen nuestras empresas tienen un componente de importado.
¿verdad? Por lo tanto, entonces, cada vez que el valor del empira va disminuyendo con respecto al dólar, entonces significa que cada vez vamos a necesitar más lempiras para comprar esos bienes, ¿ya? Es decir, hay una presión sobre los presupuestos. ¿Y qué podríamos hacer? Bueno, mire, esto es un tema bastante, yo diría, complejo, porque no solamente es que al Banco Central se le ocurre y decir esto es lo que voy a cobrar. No, básicamente esto responde a que hoy en día la economía hondureña gasta más dólares, vamos a referirnos al dólar especialmente, gasta más dólares en términos de importaciones de lo que recibe por las exportaciones. Es decir, tenemos una balanza comercial deficitaria, es decir, estamos gastando más dólares de lo que realmente somos capaces de producir. ¿Y cuáles son los rubros que nos generan producción de divisas? En este caso, las exportaciones, que en el caso de Honduras están teniendo una tendencia a disminuir, el tema de la inversión extranjera directa, ¿verdad? Que de acuerdo a lo que se está previendo va a ser muy similar a la que tuvimos el año pasado, donde no estamos siendo capaces como sociedad de traer nueva inversión al país en los volúmenes que se necesitan para dinamizar la economía, el tema de la capacidad que tiene el país de recibir desembolsos, ¿verdad? Ya sea por créditos o por donaciones, ¿verdad? Y finalmente el último rubro del que se nutren la captación de divisas, que son lo que mandan los hondureños que están en el extranjero, es decir, lo que mandan lo que nosotros le llamamos remesas, ¿verdad? Que es muy importante para la economía nacional. Hoy en día las remesas son el principal rubro de captación de divisas que tiene nuestro país. Las remesas son superiores a casi cualquier rubro de exportación del país. Sí, ¿a cuánto más o menos de aquí a junio pudiese? Mire, para fin de año, el año pasado las remesas cerraron en más de 1,000 millones. El último dato que nosotros estábamos revisando hace unas semanas atrás andábamos ya en casi 7,000, llegando a los 8,000 millones. Las remesas tienen un comportamiento bien interesante en términos de economía que se dice que son contracíclicas. ¿Qué significa que sean contracíclicas? Significa que a medida que hay crisis en el país, como tienen un componente de sentimiento, entonces hay un mayor compromiso de los que están afuera de mandar y ayudar a sus familias acá. Eso es importante, pero fíjese que de acuerdo a la revisión del último programa, de la revisión del programa monetario del Banco Central, lo que se está observando es que las remesas van a tener una desaceleración. Tradicionalmente estaban desde el 2010 hasta la última década, digamos, las remesas estaban aumentando todos los años, ya aproximadamente un 10, un 7, 5%. Para este año se prevé que el aumento solamente sea del 3%. Eso quiere decir que, si bien es cierto, los hondureños siguen haciendo un esfuerzo por mandar desde el extranjero hacia nuestro país, ¿verdad? Esos volúmenes que están llegando van a ser menores, y eso tiene algunas explicaciones que pasan por los motivos de precaución que están tomando los que están, especialmente en Estados Unidos, que el 80% de nuestras remesas, de acuerdo a los datos del Banco Central, vienen de Estados Unidos. Entonces, ante los cambios políticos que se avecinan en este, que es nuestro principal socio comercial, ¿verdad? Empiezan a tomar medidas precautorias. Asimismo, la afectación por temas climáticos, cuando las tormentas o hay esas nevadas, por lo general los hondureños trabajan a cielo abierto. Entonces, cuando se dan esos fenómenos climáticos, los hondureños no pueden salir a trabajar, y usted sabe que allá, si no sale a trabajar, no obtiene ingreso. Entonces, sin duda alguna, eso también tiene un impacto en esa desaceleración que estamos observando en las remesas. Me repite, porque digamos ahorita usted dice que hay un precio de referencia que lo tira el Banco Central, ¿verdad? Pero digamos... Sí, hay un precio de referencia que sirve para el ejercicio de la subasta, pero el ciudadano común y corriente no compra en subasta. El ciudadano común y corriente compra en el banco, y en el banco a usted lo que le aplican es el precio de venta. Hay 3 precios en términos de divisa: el precio de referencia, que es el que está en la página de Banco Central, ahí publicado, que sirve obviamente de referencia para el ejercicio de la subasta de divisas, pero luego los bancos privados tienen precio de compra y precio de venta, ¿verdad? Entonces, el precio de compra, que es si usted va al banco, a cualquier agencia bancaria en este momento, y dice quiero comprar dólares, lo que le van a cobrar, bueno, el dato que tengo yo es del 28 de noviembre, era 25
28.67. Ese era el que iba a haber. ¿Se ha fijado que en los bancos lo publican, sí, precio sí. de venta? Bueno, Sí. eso es lo que le dice, bueno, si usted quiere llevarse $1 de aquí, tiene que pagar 25 lempiras con 28.67 centavos. Pero ¿por qué no le venden dólares? Si usted tiene una cuentecita, lo más que 500 le dice, lo más que pueden. Bien, fíjese que ahí nosotros hemos estado analizando el tema de la adjudicación y ese tema es importante. ¿Por qué es importante? Porque afecta a la dinámica económica del país. ¿Cómo le afecta? Primero es que vuelve más cara la transacción, los gastos transaccionales especialmente de las empresas. El año pasado, creo que fue en abril, si no mal recuerdo, se dio un cambio en términos de la política de divisas en el país, de la política cambiaria, y las autoridades del Banco Central dijeron vamos a democratizar el acceso a las divisas, es decir, le voy a garantizar a cada uno de los individuos que solicitan, ¿verdad?, que van a tener al menos un poco de las divisas que solicitan. Entonces eso nos llevó a que se generaran algunos mecanismos en el mercado, ¿verdad?, que generan especulación. Cuando la gente empieza a escuchar fui al banco, no encontré dólares, fui al banco, no encontré dólares, fui al banco, entonces la gente empieza a demandar más. Le voy a dar un caso. Por ejemplo, si usted necesitaba $100, digamos, y fui hoy y me dijeron, mire, por temas de subasta no le voy a dar 25, solamente no le voy a dar 100, sí. solamente le voy a dar el 25% de lo que usted está solicitando. Entonces, usted dijo, bueno, esta vez yo iba por 100 que necesito, pero me dieron 25. Entonces, mañana que usted vaya, que necesita los mismos 100, ¿cuánto va a solicitar? No va a solicitar 100 porque sabe que solo le van a dar 25, va a solicitar más de 100. Entonces ahí se empieza a generar un tema de especulación, ¿verdad?, que es uno cuando uno toma decisiones de política pública, esto tiene consecuencias, ¿verdad? Consecuencias, unas son buenas, otras que se llaman incentivos perversos en economía. Entonces empieza a generar esos incentivos perversos de especulación. Aparte de eso, también los datos de adjudicación en el país, si bien es cierto, hubo algunos días que el Banco Central logró adjudicar el 100% de las divisas en el mes de octubre, algunos días de noviembre, si no mal recuerdo, ¿verdad? Pero en términos generales solo se está atendiendo de lo que el Banco Central le llama demanda efectiva, que son todas aquellas solicitudes que pasan los registros administrativos, andaba por el 36-37%, es decir, tenemos casi un 60%, voy a usar para redondear datos, ¿verdad?, de demanda de divisas que no está atendido por el sector oficial. Entonces, ¿qué hace esta gente? Esta gente se va hacia los sectores, hacia los mercados alternativos que se generan. De hecho, el Banco Central tuvo que sacar un comunicado al respecto de ese tema de los mercados alternativos del dólar. ¿Y qué pasa en los mercados alternativos? Bueno, se cobra un mayor precio y hay un mayor riesgo en términos de la falsedad o la seguridad del billete. Al retorno me comento un poco porque lo había adelantado también que las reservas han incrementado. ¿A qué se debe este fenómeno? Si bien es cierto no hay una parte oficial, un comunicado oficial por parte del banco, pero ¿qué pudo haber? Sin duda alguna es una buena noticia, pues porque las reservas venían a pique y a pique y a pique y ahorita parece que han tenido un repunte y que ha habido cierto incremento en las reservas monetarias del país. Al retorno. Bien, continuamos en este análisis económico a medias porque obviamente la economía es tan amplia y todo lo que es, queríamos ver lo que es el sector construcción, el sector de maquilas, el sector agrícola, que es bien importante también en el país. Pero bueno, nos hemos quedado con ese deslizamiento de la moneda que también no deja de ser menos complicado para la gente que está usando constantemente el empira y frente al dólar y principalmente lo de las reservas. Ahí a continuación publicamos una tabla, una gráfica sobre esto, precisamente de la dependencia de las remesas. Usted me dice que hay dos aspectos importantes a rescatar acá. Sí, mire, las remesas para Honduras son muy importantes. De hecho, en FOSDE decimos que Honduras es una economía remeso dependiente. Las remesas tienen dos relevancias. Primero, desde un componente macroeconómico. Como le había dicho anteriormente, compartíamos con la audiencia, para los televidentes, las remesas son hoy en día el principal rubro que tiene el país de captación de divisas.
¿verdad? Y esas divisas tienen una afectación sobre las reservas internacionales y finalmente tienen un impacto sobre el tipo de cambio. Eso es importante. Hoy en día es el principal rubro de captación de divisas, 9.000 millones en el 2023, ¿verdad? Eso es uno, a nivel macroeconómico. Desde el punto de vista microeconómico, los datos nos dicen que en Honduras, de cada 25 de cada 100 hogares reciben remesas. Fíjese qué interesante. Y de estos hogares que reciben remesa, la remesa representa entre el 45 y el 50% de su ingreso. Entonces, eso nos dice que efectivamente las remesas hoy en día son lo más relevante que tenemos en términos de la dinámica económica del país. De hecho, cuando nos vamos a analizar el PIB, y un dato que usted estaba mencionando, que mencionó algunos rubros como construcción, mencionó unos rubros como agrícola y la industria maquila, especialmente la maquila textil. Si bien es cierto, Honduras tiene porcentajes de crecimiento de 4%, 4.3% creo que nos dice el Banco Central. Cuando nosotros revisamos en detalle nos damos cuenta que gran parte de este crecimiento está asociado al sector financiero, es el principal aportante. De cada 4 puntos, 3.6, 3.5 dependen del sector financiero. El sector de energía eléctrica, los generadores eléctricos también están aportando al PIB. El sector comercio es otro de los que, y el sector construcción, son los que tienen crecimiento positivo. Pero de estos, fíjese que el único que es altamente o importante en términos de demanda de mano de obra es el sector construcción. Y los otros dos sectores que son altamente demandantes de mano de obra, de acuerdo a los datos del INE, y lo que nos dice el Banco Central, es que el sector agrícola está disminuyendo, especialmente las exportaciones agrícolas. Y el sector de maquila textil también está disminuyendo, ¿verdad? Entonces eso nos llama poderosamente... ¿Esos dos fenómenos a qué se deben? Así rapiditamente. Mire, básicamente eso está explicado por dos cosas que son importantes. Primero, un tema que es de demanda externa, que ahí como país no podemos hacer nada, pero hay decisiones que son de política interna. Le voy a dar un caso en el sector agrícola, de acuerdo a lo que dice el Banco Central. El Banco Central tiene un informe que se llama el IMAI y nos dice, bueno, el sector agrícola hoy en día está afectado primero por fenómenos climáticos, sequía en el primer semestre, exceso de lluvias y plagas en el segundo semestre. Lo otro que nos dice el Banco Central es que el sector agrícola está afectado por un tema de invasión de tierras, ¿verdad? Ese es otro fenómeno nacional que hay que tomar decisiones para ello. Y el otro es una falta de mano de obra. Fíjese qué interesante, porque los indicadores de desempleo en el país, o personas con problemas de empleo, para decirlo, son sumamente altos, casi 2 millones de personas con problemas de empleo. Y el sector agrícola se está quejando que no tiene mano de obra. Entonces, ¿qué le dice ahí? Que hace falta una dinámica en términos de políticas de empleabilidad en el país, ¿verdad? Para que estas personas que no están encontrando empleo busquen en el sector agrícola una solución a su problemática de empleo, pero eso no se está dando. Nosotros el año pasado en FOSDE hicimos un estudio de migración y nos damos cuenta que la gente considera más relevante migrar. 7 de cada 10 hondureños tienen inmersos en sí el espíritu de migración. Solo están esperando un detonante, que puede ser un tema de una pérdida de empleo, puede ser un tema de enfermedad de un familiar, puede ser un tema de seguridad, ¿verdad? Para emprender el camino de la migración. Hay que decirlo aquí, en términos de migración lo que preocupa es la migración irregular, ¿verdad? La migración regular es buena y genera oportunidades para todo el mundo, pero la migración irregular asociada a los riesgos que tiene es compleja para cualquier sociedad. ¿Por qué han subido? ¿Por qué ha habido un repunte de las reservas este día? Fíjese que estábamos viendo los datos del Banco Central, que efectivamente hay una mejora en términos de las reservas para este día, ¿verdad? La verdad que no está alcanzando los 5.000 millones, 4.6 meses de importación, que es el indicador asociado que tienen, que es importante. No conocemos, no tengo en este momento, no le podría explicar el porqué de esta razón, pero sí es una buena noticia. Sí es una buena noticia, ¿por qué? Porque el Banco Central nos dice que las reservas en Honduras se están utilizando para 3 puntos que son importantes. Primero, es pago de servicio de deuda, es decir, mantener la confianza crediticia
noticia en el país, eso es importante. Segundo, nos están sirviendo para el pago de facturas de importados, especialmente hidrocarburos, es decir, se mantiene la capacidad del país de pagar la importación, especialmente de hidrocarburos. Y lo tercero, sirven las reservas hoy en día para darle sostenibilidad a la política cambiaria, que es uno de los desafíos que vimos al inicio, ¿se acuerda que lo conversamos al inicio del programa? Y los televidentes lo deben de recordar, en el sentido de esa presión que hay sobre el precio del dólar. Bueno, le agradezco mucho. Fíjese que quedaron varias preguntas en el tintero. Así que, bueno, esperemos regresar. Cuando usted nos diga aquí, nosotros en FOSDE siempre estamos prestos a participar en estos programas que son tan relevantes, ¿verdad?, para la economía y la vida, y generar sociedad y mejorar las dinámicas sociales de nuestro país. Esperemos que nuestra contribución sea adecuada y sirva. Muchas gracias. Licenciado Mario Palma, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. Bien, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.